Un minuto nada más de reflexión, yo le pido a mis hermanos de la tierra, un minuto nada más y una oración, y pedirle al santo Dios que nos proteja. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misionero Juan Pablo II los invitan a reflexionar la enseñanza, pecados que van en contra de la dignidad del matrimonio y de la familia. Segunda parte. El Señor los bendiga. Por tantas madres pobrecitas como sufren al ver sus hijos tristes y desamparados, por tantos seres que andan solos por el mundo, sin un consuelo y un amor que esté a su lado, porque la guerra entre los hombres se termine y que la paz llegue a las almas que han sufrido. Solo un minuto, hermanos míos, yo les pido, para que el mundo permanezca siempre unido. Queridos hermanos, hoy vamos a continuar con la segunda parte de los pecados que van a contra de la dignidad del matrimonio. Y entonces hoy miramos el capítulo 11, ideología de género. Pecado que va totalmente en contra del plan divino, el plan de Dios. Es una cosmovisión elaborada por las academias lesbianas y feministas radicales que sostiene que el género no tiene que ver con las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Tremendo. Y que puede ser elegido a voluntad. Esto es un pecado gravísimo y una amenaza que está infestando, hermanos, a los niños, a los adolescentes. En este momento hay muchos niños confundidos y afectados psicológicamente. No saben qué pensar o a quién creerle. En la casa se les dice, se les orienta de una manera, y en los ambientes en que se mueven, aún en algunos centros educativos, les dicen otra. Es un pecado de rebeldía contra nuestro Dios creador. Uno de los pecados de Luzbel fue ese, la rebeldía. Es no aceptar como Dios nos creó, con tanto amor, hermanos. Dispuso que todo tuviera un orden equilibrado. Si nos damos de cuenta, en el orden natural hay prácticamente igual número de hombres que mujeres. Pues así lo dispuso Dios, es como un equilibrio que Dios va dando en el mundo, en el orden de la familia, en el orden de la creación. Nadie, hermanos, nadie, ni la ciencia más sofisticada, podrá hacer que una criatura que Dios creó con su sexualidad masculina pueda concebir, o que una criatura que Dios creó con sexualidad femenina pueda tener la capacidad de engendrar. No, eso es ridículo, es absurdo, hermanos. Es una herejía, y que puede atraer la ira divina. Trae consecuencias muy graves, hermanos. En el capítulo 1, verso 27 del Génesis, dice: Dios lo creó hombre y mujer. Y es algo de lo más sagrado que puede haber en la creación. Lo más sagrado, lo más hermoso fue el hombre, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza somos. Por eso ese pecado va en contra total de la organización de la humanidad, en contra de los valores familiares, éticos, morales, en el orden de la creación. Es un pecado social, hermanos, que contamina a toda la humanidad. El cardenal López Trujillo lo explica como un ataque a la familia, como un lugar de esclavitud moderna. Ahí el hombre va inventando cosas. Y el Papa Emérito Benedicto XVI dice: las familias y la vida están siendo literalmente bombardeadas por un lenguaje engañoso, sin la búsqueda de la verdad. El universo y la libertad se contamina y se pone en grave peligro, en grave riesgo, hermanos. Tenemos que reaccionar contra este flagelo
que destruye la familia y trae consecuencias muy graves. Solo buscando la verdad, con una nueva evangelización que lleve a la conversión de la familia, se podrá detener este flagelo para que vuelva a su estado original, tal como Dios lo estableció, hermanos. Es a través de la oración de intercesión, hermanos. Mire cuánto nos hace falta la oración de intercesión por toda la humanidad, por esas personas que dirigen esos grupos de ideología de género y la evangelización. No hay otra forma como frenar este flagelo. 2. El hedonismo. Cuando el hombre o la mujer se casa solo por el placer sexual, hermanos, es un matrimonio que nace destruido, no hay que hacerle. Muy pronto se van a cansar esos cónyuges. ¿Por qué? Porque hay una mente enferma, una mente pervertida, diría yo, puesto que no se busca sino la satisfacción del cuerpo. No se busca más, no se busca organizar una familia, no, solo se mira esa parte. Mis hermanos, Dios a través del libro de Tobías, capítulo 8, verso 4 al 8, nos da una enseñanza hermosa. Nos dice cómo debe ser la relación sexual, la entrega hermosa entre dos esposos. Es un acto de amor sublime, con todo el respeto, con una entrega mutua, en el amor del Señor. Es el amor del Señor que me entregó este esposo, es el Señor que me entregó esta esposa, y debo de ver la imagen de Dios en esa criatura. Por lo tanto, mi entrega debe ser bajo el amor de Dios, bajo la oración, bajo esa entrega mutua, hermanos. Nos dice en el verso 4, nos dice, Tobías se levantó de la cama y dijo, levántate, hermana mía, oremos los dos, ¿ve? Oremos los dos, y supliquémosle a Dios, el Señor, para obtener su gracia y su protección. Y en el verso 7 dice, ahora no he buscado el placer de casarme con esta hermana, no el placer. Lo hago con un corazón sincero. Ten piedad de ella y de mí, y llévanos juntos hasta la vejez. Y terminaron diciendo juntos, amén. Y se acostaron para pasar la noche. Es una hermosura. Esto es lo que la mente limpia y el corazón limpio hace la voluntad del Señor, ese amor conyugal, ese amor mutuo, esa intimidad mutua, una entrega libre, voluntaria y amorosa en el amor del Señor. Es una de las enseñanzas más hermosas para una pareja que recibe el sacramento del matrimonio. ¿Y qué pasa? Como nos dice la misma palabra, en Eclesiástico 23, 16 al 17, nos dice esta palabra, dice, 2 clases de hombres multiplican los pecados y una tercera provoca la cólera del Señor. La pasión que quema como un fuego ardiente no se apagará antes de ser satisfecha. Hermanos, el hombre que comete la impureza en su cuerpo no se detendrá hasta que ese fuego lo devore, dice la misma palabra. Un hombre, una mujer apasionado, dominado por sus deseos de placer, hermano, es tentado para ser siempre infiel. Siempre va a ser infiel porque nunca se va a satisfacer en su hogar, nunca se va a satisfacer con su cónyuge. Siempre estará buscando cómo complacer su cuerpo con ideas nuevas, descabelladas, una mente enferma. Nunca se satisface. Es un hombre enfermo que necesita ser sanado por el Señor. Muchas veces esto depende, y la mayoría de veces depende de la pornografía, hermanos. Un hombre, una mujer que se dedique a mirar pornografía, se altera su cuerpo y se mete, se enferma su mente, se pervierte la mente, sea películas pornográficas, videos pornográficos, revistas pornográficas. Siempre
eso le va a causar, va a dejar unas secuelas en su mente y en su corazón, y cada día entonces pues va a hacerse menos satisfecho. Incluso muchos hombres llegan a la inmoralidad, las mujeres al lesbianismo y el hombre al homosexualismo. Pasamos a otro pecado, número 13, el aborto provocado. Hermanos, este pecado sí que es lamentable y terrorífico, digo yo, sin exagerar, pero lo digo. Cuando presenta por las noticias que en un balance hecho, el número más grande de muertes en el mundo, es el aborto. Ni siquiera las guerras han dejado tanta asesinato como el aborto. Es un asesinato de una criatura inocente, indefensa, en el vientre materno, más grande que cualquier otra causa de muerte. Una criatura indefensa, ¿qué culpa tiene una criatura que la engendraron, que dos personas irresponsables se unen sin prepararse, sin entrega a Dios, sino su satisfacción corporal? Y entonces queda esa mujer esperando una criatura, y la mejor forma es darle muerte. La vida humana debe ser respetada, nos dice, y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, hermanos. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano se le deben de reconocer sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de toda ser inocente de la vida. Nos lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominum Vitae número 1.1. En la Sagrada Escritura en Génesis 2.7 nos dice que tan pronto es concebida, o sea, entra el gameto y cierra el óvulo en el vientre materno, ya el Señor le ha dado alma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y a ese ser que se empieza a gestar en el vientre materno, dice que le dio aliento de vida, o sea, alma. Por lo tanto, si llega a consumir después de su relación una pastilla abortiva, ya es un asesinato, es un pecado de aborto. Hermanos, hay mucha ignorancia en esta parte. Por eso inclusive esposos que llegan y hacen abortar a sus esposas. No queremos tener más hijos. Y entonces se dan de cuenta y dicen, no, entonces tómese una pasta. Ya después de que el óvulo cerró, hay un ser, hay una criatura, hay con alma que es de Dios. De modo que si se toma la tal pastilla poscoito o día después, ya es un asesinato a una criatura que esté en el vientre materno. Hermanos, el único que tiene derecho a disponer de nuestra vida es Dios. Es el autor. Una criatura no viene a la vida por casualidad, sino porque ya está escrito, hermano, en el libro de la vida. Ya está definida inclusive su sexualidad, el color de su piel, el iris de sus ojos, su estatura, todo, incluso el destino. Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el seno materno, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Él nos cuida desde el seno materno, hermanos. Él lo tiene en un plan divino en el libro de la vida. Nadie venimos por casualidad a este mundo. Nuestro nombre, tu nombre, el mío y las de futuras generaciones está escrito en el libro de la vida. Le pertenecemos solo a Él. Como dice el salmista 22, me has sacado del vientre de mi madre. Me entregaron a ti apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. Hermanos, desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, ni cambiará, hermanos. Tiene que permanecer invariable porque es palabra de Dios. Es su voluntad.
y nadie puede ir en contra. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Es un asesinato a un ser indefenso en el vientre materno. Hermanos, ¿quiénes cometen este pecado? No solamente la mujer que aborta, no, hermanos, sino que hay varios implicados. Primero, el hombre, el padre de la criatura, que muchas veces, para evadir la responsabilidad, lleva a abortar a esa mujer por no responder por su criatura. O simplemente acepta que la mujer lo haga, es cómplice. Segundo, la persona que aconseja. Siempre haber una persona mal consejera. Cuando una criatura cae, que quedó esperando, que quedó encinta, va donde una amiga o donde un amigo y le dice, me pasa esto, lo más fácil es salir. Hoy hay clínicas por todo lado, terrible. Clínicas abortivas, asesinatos, eso es un negocio mundial. Es un negocio que da mucha plata en el mundo entero. Y ahí están listos para aconsejar. Tercero, el médico o la enfermera o persona que lo provoca. También es responsable de eso. Falta la ética, falta el compromiso, el juramento que hizo ante Dios de conservar la vida humana. Eso es un pecado de infamia, hermanos, para quien sea. Cuarto, los que legislan, hermanos, este es un pecado grave. Los que legislan y aprueban las leyes porque ellos facilitaron por medio de la ley el asesinato de esas criaturas indefensas. Y además, las mujeres lo hacen, pues ya no tienen temor, lo hacen como si fuera algo normal. Hermanos, pero el aborto trae muchas consecuencias graves también. Para la madre, tanto en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual. Incluso puede morir por esa causa. La poligamia. ¿Qué es la poligamia? Tener a la vez dos o más esposas o esposos. Dios desde el principio quiso que el hombre solo tenga una esposa y la mujer un solo esposo. Miremos en Génesis 1:22, dice que formó de la costilla del hombre una mujer y se la entregó a Adán como esposa. En Génesis 2:24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. No dice a sus esposas o a sus esposos, no. Cuando le preguntan los judíos a Jesús si el hombre puede despedir a su esposa, y él se refiere a la ley de Moisés, de que les dijo al principio, y él les da una respuesta, que el hombre es terco y todo lo justifica. Quiere hacer su voluntad. Y Jesucristo ratifica lo que Dios desde el principio ordenó. Allá en Marcos 10:5-8 dice, al principio Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Fijémonos, hermanos, los dos una sola carne, no dice los tres o los cuatro. Los dos una sola carne. Un solo esposo, una sola esposa. De modo que esa es la ley de Dios. Es por eso que la poligamia es un pecado que va en contra de la estabilidad de la familia. El hombre que vive en pecado de poligamia descuida a sus hijos. En lo económico, en el amor, los hijos crecen siempre pues con un vacío en su corazón y heredan ese desamor a su familia. Viven inseguros y confundidos y seguirán, hermanos, esa cadena de pecado. 15. El incesto. Es un pecado que destruye la familia. Hay hombres que obligan a sus hijas a tener intimidad con ellos y muchas veces con amenazas que las obligan a convivir aún dentro de la misma casa. Se convierten en depredadores, violadores de niños y son un peligro
aún para sus parientes y vecinos, porque el pecado esclaviza al hombre, enfermizo. Juan 8:34 nos dice, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién es el padre del pecado? Pues Satanás, hermanos, que es mentiroso y padre de la mentira. Jesús nos dice, el esclavo hace lo que el amo le dice. Juan 8:44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los deseos de su padre, que es mentiroso desde el principio y padre de la mentira. En el libro de Levítico 18:6-17, prohíbe totalmente Dios tener relaciones sexuales con parientes cercanos. Si no tendrá relación con ningún pariente directo, quiere decir entre hermanos, sobrinos, tíos, y con ningún pariente, porque es pecado abominable, es un pecado abominable ante los hijos de Dios. Levíticos 18:29-30 dice, no cometan esas abominaciones. No cometan esas abominaciones. 16. Los usos ilícitos contra la generación, la planificación familiar y métodos anticonceptivos. Y entonces cuando la gente viene a pedir consejería, y entonces ¿cómo si no nos dejan? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el remedio? ¿Qué les digo yo? No hacerlo. No hacerlo. Entonces, pues si tiene su esposa, pues pónganse de acuerdo, que eso es lo único que la iglesia acepta en sus tiempos de fertilidad y infertilidad. Y absténgase, eduque su cuerpo, eduque pues, su sexualidad. 17. El machismo. Hermanos, hay todavía muchos hombres que son prepotentes con sus esposas. En Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Es decir, respetando sus opiniones, sus conceptos, su libertad, dentro del contexto del orden, desde luego, matrimonial. Hay esposas que terminan siendo esclavas de su marido, contraviniendo lo que el Señor dijo, te la entrego para que te ayude, para que le acompañe. Entonces, ese machismo lleva a un pecado de humillación y destruye la familia. 18. El feminismo. Se da como consecuencia del machismo. Eso tiene un principio radical por allá en la década de los 60. Tomaron un grupo de mujeres como venganza hacia el hombre. Todo lo que se hace como venganza viola la ley de Dios. Y vino la mal denominada liberación femenina, que mal orientada ha traído ruina a las familias, separación, todo. La verdadera liberación la dio Jesucristo, hermanos, cuando llamó a tantas mujeres a la conversión, como a María Magdalena, como a la adúltera que le trajeron en pleno adulterio, y otras que las hizo realmente libres del pecado, y las hizo sus discípulas, y lo siguieron y acompañaron hasta su muerte. Efesios 5:23-24 dice, que la esposa se someta en todo a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo. 19. La falta de educación integral por parte de los padres e instituciones educativas. Ese es otro pecado que se está viendo. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos en la fe. Es necesario educarlos en la fe, en el amor, en el sexo, en la castidad, y también darles la educación intelectual. Es decir, es una educación integral como padres responsables. Los padres son los maestros, los consejeros que enseñan con el testimonio de vida y con la palabra de Dios. Deuteronomio 6:6-7 dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repítelos a tus hijos, enséñales, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestas y cuando te levantes. O sea, que se debe enseñar desde la niñez a conocer a Dios, a través de la palabra, sentarnos con nuestros hijos, estudiar la palabra de Dios, para que ellos se acostumbren a alimentarse de ella, porque
Si solamente les decimos, vaya estudie, corra, lea usted la palabra, y nosotros no lo hacemos, pues ellos solos no lo van a hacer. En la 2 Timoteo 3:15 al 17 nos dice, además, desde tu niñez, conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir y corregir y guiar en el bien, de manera que si la eludimos, hermanos, esa responsabilidad, cometemos un pecado de omisión nosotros con nuestros hijos y con nuestra familia. Entonces necesitamos que educar a nuestros hijos en la oración, en todo lo espiritual. Muchas gracias, hermanos. Solo un minuto, hermanos míos, yo les pido, para que el mundo permanezca siempre unido. Un minuto nada más de reflexión.